¿Sos de quedarte en los lugares donde no te quieren? A veces sí, a veces no. O sea, porque depende qué grado de adversidad o por qué no te quieran. Si no te quieren es porque no te aceptan como sos o están en contra de lo que vos sos en realidad, no es un ámbito que vos tendrías que estar. Pues yo digo que en cualquier lugar, más allá de que uno no busca la aceptación, en el lugar donde uno está es en el lugar donde uno se siente cómodo. Entonces, uno no puede cambiar todo lo que tiene alrededor, pero sí puede aportar a crear un ámbito favorable en ese aspecto. Después, las cosas pueden venir mejor o peor, más que nada si lo hablamos desde el ámbito laboral, en cuestión de resultados. Cuando los resultados son adversos, uno no se da nunca por vencido, porque es como que uno tiene que tratar de demostrar que lo que uno hace tiene su correlación con lo que busca. Más que nada porque la obtención de un objetivo, la obtención de un éxito es un camino largo y a veces doloroso. Y en los ámbitos personales, en donde no me siento cómodo, no estoy, no me quedo. Lo elijo, porque digo, son las elecciones que uno puede hacer en la vida. Y eso no tiene nada que ver con posiciones ni con alcances, sino simplemente con el hecho de sentirse cómodo y confortable. Y a veces en los lugares más simples y más sencillos uno encuentra esa amabilidad, esa confortabilidad que en otros lugares por ahí no se encuentra. ¿Angelis en algún momento te dijo, estoy hablando con Riquelme para sumarlo? No sé de qué, si de vice, si de Sí, qué. a ¿Qué ver, dijo? en un momento lo habló con Nico Burdizo, lo habló, entonces más que nada cómo se verían viendo trabajando juntos y fundamentalmente por lo que él buscaba era terminar de darle la vuelta fundamentalmente desde el lugar de los resultados en el punto de vista internacional a las muy buenas cosas que él había hecho desde el punto de vista institucional, porque o sea, la verdad que Boca hoy, o por lo menos en el momento que nosotros estuvimos y ahora también, desde el punto de vista institucional, es un equipo europeo. Y lo único que le faltó es por ahí conseguir esa conquista internacional que pueda redondear todo el esfuerzo que se hizo. Y sí, en su momento se había hablado sobre esa posibilidad. Y en ese, cuando se te nombró Riquelme, por cómo le gusta a él, tiene un sentido del fútbol, ¿no dijiste, es mi fin? No, no porque, a ver, yo digo que también vivimos en un país de rótulos, vivimos en un mundo de rótulos. ¿Te molesta a vos? No, no me molesta porque es una batalla que ya no doy. En un momento sí, pero yo digo, a esta altura de mi vida elijo las batallas que quiero dar y esas no las doy, porque Alfaro es defensivo. me lo dicen desde que Para, dirijo. ¿verdadero o falso? Falso. O sea, yo te puedo decir, hice un cambio defensivo en Boca en todo un año. Fue el cambio que hice de Lisandro López por Hurtado en el partido con Banfield cuando nos habían echado a Almendra y faltaban 10 minutos y íbamos ganando 1-0. Desde el Cambio, minuto 1, o de Soldano. Gol de Soldano, sí. Fue el único cambio defensivo que hice en todo el año. Entonces, yo lo que veía es que sí, de pronto nosotros no teníamos esa eficacia para terminar o cerrar partidos o terminar convirtiendo goles en un montón de partidos que daban para definirlos por mucha diferencia. Entonces yo en ese sentido, o sea, tengo que saber aceptar, saber que las cosas son así, saber que de pronto eso está presente, es algo que cargo, pero yo digo, miro para atrás y yo digo, los resultados, ¿cómo son? O sea, tuve la posibilidad de clasificar a copas internacionales con casi todos los equipos que dirigí. Con Quilmes, con Arsenal, con Tigre, con Gimnasia, con Boca. Entonces a todos clasificamos con copas internacionales. Después resulta que cuando de muchos yo me termino yendo, al tiempo se van al descenso, terminan, o sea, agarro equipos que están peleando en el descenso, terminan clasificando copas internacionales, con Huracán mismo también, clasificando copas internacionales, y de pronto después, 2 años después, cuando se pierden esas cantidades de puntos, empiezan a tener problemas de nuevo.
Entonces, lo que se cuestiona, lo que se critica, después se valora con el paso del tiempo. Entonces, uno aprendió que el tiempo pone las cosas en su lugar y a veces tiene que ser paciente. Entonces, hay que ser tolerante, hay que aceptar cosas que están impuestas, porque, como decía Einstein, ¿no? Es mucho más fácil desactivar un átomo que un preconcepto. El día que pusiste a Soldano de 8, que rápidamente me vas a decir lo puse de win derecho, yo te digo, el día que pusiste a Soldano de 8, Boca sacó un punto que muchos dijeron fue contra el ADN, la historia de Boca, y oh casualidad que fue un punto para salir campeón. Sí, Marce, pero mirá, ¿sabes la cantidad de partidos que te puedo mostrar que Boca se defendió en la cancha de River o que River se defendió en la cancha de Boca? ¿Cuántos tiros pateó al arco River en la cancha de Boca en la vuelta del partido River y Boca? El que ganaste 1-0 y quedaste por pocos. Ninguno. Sí. Ninguno. Ningún tiro al arco pateó. ¿Entendés? Si River fue defensivo, no, qué bárbaro, porque consiguió el objetivo de la clasificación. Entonces yo digo, las cosas muchas veces se hablan en función de, y hay contextos. Entonces yo soy responsable de un contexto, y yo era responsable de un contexto en ese momento. Ese era un momento muy delicado, era un momento muy difícil porque era el primer River Boca que se volvía a jugar después de la final de Madrid. Y obviamente que River había preparado todo un escenario propicio para golpear en su momento. Nosotros veníamos de conseguir la clasificación a semifinales, porque habíamos derrotado a Liga de Quito y estábamos preparados para eso. Con problemas porque se nos habían lesionado un par de jugadores, teníamos 3 jugadores importantes lesionados. Entonces, yo en un momento donde el mejor River de la historia, porque todos decían que era el mejor River de la historia, porque yo con ese... ¿No? A ver, sí, era un muy buen River, pero era un River, ¿a qué me refiero? Yo a ese River y ese Boca, el que jugaron la final de Madrid, los enfrenté a los dos. Los enfrenté con Huracán. Y a ese River lo enfrenté 2 veces. En uno le ganamos 1-0 y en el otro empatamos 0-0. Y no era ese River que después lo consiguió después de la obtención de la Copa Libertadores. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay veces que los triunfos lo que hacen es reafirmar convicciones y darle seguridad a un equipo. Entonces, esa obtención de seguridad que tuvo River a partir de la obtención del título de Boca hizo que potencie de manera extraordinaria el rendimiento de los jugadores. Después el desafío es sostenerlo en el tiempo. El desafío es, una vez que conseguir el éxito, sostenerlo en el tiempo. Y ese era el mejor River de la historia. ¿Vos tuviste miedo de comerte una piña ese día? O sea, de comerte una piña, si vos no jugabas, no lo planteabas, vos, a ver, déjame interpretarlo. Vos vas a jugar más que un partido, vas a jugar una parte de la historia. Y vos digo, si yo voy acá y pongo la cara, me la llenan de dedos. ¿Vos querías llegar con vida a la Copa? Sí, o sea, vos sabías que si te comías 4 en la cancha de River por el campeonato, estabas liquidado en la Copa. Yo digo que era la oportunidad de demostrarle a River que Boca estaba de pie. Entonces era la oportunidad de mostrarle a River de que iban a enfrentar a un rival que iba a ser duro, que iba a enfrentar a un rival que iba a ser incómodo, que iba a enfrentar a un rival que estaba dispuesto a darle pelea de la misma manera. Pues es muy fácil decirlo, River y Boca y todo lo demás. Hay que ver el contexto, hay que estar en el momento, hay que estar en la situación. A nosotros se nos habían ido 10 jugadores de ese plantel, 10 jugadores titulares. ¿Por qué se iban? Porque se iban no porque... se bancaron el A ver, no, yo digo... Pero no porque sean son cagones, casos diferentes. ¿eh? No, pero cuando vos fuiste a Estados Unidos en una pretemporada. Sí. Bueno, tuviste la mejor pretemporada de Benedetto. No, prácticamente no la pudo hacer porque estuvo lesionado, porque su cabeza estaba en otra parte y de pronto también Nández estaba en esa situación, pero lo de Nández también fue muy bueno y yo la verdad que la salida de Nández, me hubiese encantado tenerlo para esos partidos con River. Pues ese es un guerrillero que yo lo quiero tener siempre en la frontera para esa clase de partidos. Lo mismo al mejor Darío Benedetto, me hubiese gustado tenerlo, pero no los pude tener y se te fueron después de haber jugado esa fase de octavo de final. Entonces, ¿qué era? Era el tema de mostrar que estaba de pie y después hay cuestiones de estrategia. Yo te puedo mostrar el mapa de calor, porque sí, es muy fácil decirlo. Yo te encasillo. Jugó de 8. Jugó de 8 Soldano. Yo te puedo mostrar el mapa de calor de los movimientos de Soldano y bueno, no lo vas a ver nunca como
Como 8 y sí como 7. Y lo vas a ver siempre en una posición de extremo por derecha cerca del delantero. Entonces en esa posición es donde vos lo vas a ver. Entonces yo veía, o sea, en ese momento la presión de River, que hoy no la puede sostener porque perdió un jugador importante como Palacio, y eso hizo que modifique su estructura de la mitad de la cancha, y ese poder agresivo que tenía en la mitad de la cancha hoy ya no lo tiene, y el muñeco tendrá que encontrarle forma para volver a ser volver a tener el ADN que tenía de River, si quiere volver a pelear por cosas importantes, porque lo tiene todo lo demás. Entonces, en ese momento ha sido una presión muy agresiva. Ahora, la presión agresiva, ¿por qué? Pues yo tengo un programa, teníamos un programa ahí que lo analizaba desde todo punto de vista, todos los valores que vos tenías. Yo veía los índices que tenían los jugadores de River y los índices que tenían los jugadores de Boca. En dónde River se hacía fuerte y en qué lugar de la cancha y en qué tiempo, porque es un programa que te lo analizaba cada 5 minutos. Entonces yo veía que River tenía una presión agresiva que duraba 30 minutos en el primer tiempo y duraba 15 minutos el segundo tiempo. Entonces yo tenía que sostener el partido durante esos 60 minutos, si se quiere, porque para mí los últimos 20 minutos donde River se partía y donde se hacía un equipo mucho más estirado en la cancha, ofrecía espacios para que yo con Villa, para que yo con la pausa de Reynoso o con la capacidad de Tevez pueda intentar ganar el partido. Y eso son estrategias. Entonces, porque vos no salís a correr una carrera y decís, no voy a agarrar de la primera vuelta hasta el final. Lo importante es cuando te bajan la bandera, y cuando te bajan la bandera que vos estés entre los mejores. Entonces el tema era cómo llegar a ese final de partido de esa manera. Entonces esa era una estrategia. Una estrategia que parte desde la necesidad, por la ausencia de jugadores importantes, y que buscaba un contenido en función de lo que a mí me convenía hacer en ese determinado partido. ¿Crees en la neurociencia? Absolutamente. Y si te hicieras un trabajo, si Manes tomara tu cabeza, ¿la encuentra con menos o más neuronas de cuando llegaste a Boca? Yo creo que la encuentra con la cantidad de neuronas igual. Algunas un poco más castigadas, otras más desgastadas, y otras en vías de recuperación. Pero yo digo que... ¿Envejeciste? Sí, entré con 56 y me fui con 82. Sí, porque es, a ver, es el día, o sea, Boca es la selección argentina todos los días. La selección argentina cada vez que viene, va a jugar un partido eliminatorio, va a jugar un partido mundial, mueve todo. Vos lo ves en los mundiales, esto, lo otro, lo que ahora dura una semana, dura 20 días. Boca es la selección argentina todos los días, todos los días. El país, vos que sos un tipo que recorre el país, recorre el mundo también, por laburo y por vacación y por placer o lo que fuera, o por visitar a tu hija. ¿El país está excelente, pésimo o mal? Está mal. Mal. Está mal. Con Está vía mal de porque estamos mal interiormente, Marcelo, Ajá. porque no nos toleramos. O sea, no permitimos el que piensa distinto. No permitimos la opinión diferente a la mía. Porque no soy capaz de tener la grandeza de reconocer que el que está enfrente hizo las cosas bien. Y que yo, más allá de que se pueda haber equivocado, tuvo la buena voluntad o que puedo construir sobre cosas que otro dejó. Acá, política hacemos de todos los días, porque yo para tener buena relación con el vecino de acá al lado tengo que también manejarme bien políticamente. Entonces todos hacemos política, no únicamente los políticos. Y acá la política se hace desde el descontento popular, se agita desde el descontento popular. Y siempre yo soy el dueño de la verdad revelada hasta que yo me meto adentro del lugar. Entonces acá lo que hacemos es destruir, acá lo que hacemos es demostrar que el otro hizo todo mal. Y acá no tenemos puntos de encuentro. Entonces, lamentablemente, lo único que estamos consiguiendo es desangrarnos, en lugar de construir, de encontrar un punto de encuentro. ¿Y el fútbol es lo mismo? Es lo mismo. Es lo mismo, el fútbol también está mal. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Te llamaron los jugadores de Boca cuando te fuiste? Sí. ¿Te llamaron después de ser campeones? Sí. ¿Quiénes? No importa. ¿Vos le mandaste mensaje a alguno? Sí. Tampoco puedo saber. Son cosas privadas, Marcio. Sí, por eso te pregunto. Digo, ¿te sorprendió que Russo, Izquierdos y Tevez te hayan nombrado? Sí y no. Sí y no. Sí y no. Sí, porque no tenían ninguna necesidad. Porque creo que el logro que lo habían conseguido, obviamente que había muchas cosas que habían ayudado, pero lo hicieron muy bien en esta parte del reinicio. Y no porque sé
de la clase de personas que estamos hablando. Si, ¿crees que te van a llamar para entregarte la medalla cuando se entregue la copa y una medalla? La verdad que no. ¿Irías? Yo creo que no corresponde, No corresponde. no corresponde. A ver, ¿por qué? Que vos hayas ayudado, que hayas contribuido en un determinado momento no quiere decir que lo hayas terminado de conseguir. Entonces, yo sé lo que hice a lo largo de ese año. Me tocó siempre campeonatos empezados, no pude hacer un campeonato completo, salvo el de la Copa de la Superliga, que perdimos la final con Tigre. Yo miraba eso y decía, lo miraba el otro día las estadísticas y yo veía que en el campeonato local Boca había jugado 26 partidos, tenía 55 puntos, River había jugado 27, tenía 50 puntos, Racing 46, Lanús 44. O sea, a lo largo de todo el año Boca había sacado con un partido menos, más puntos, 5 puntos más que River. Pero no lo había podido corroborar en ese aspecto. Pero sí había ayudado a dejar una buena plataforma para que después se consiga lo que se terminó consiguiendo después, que es esta obtención del campeonato. Entonces, ya con el reconocimiento que tuve de parte de Miguel, de parte de Carlos, de parte de un montón de jugadores que se expresaron públicamente y otros que privadamente me lo han hecho saber, ya con eso ya la conquista yo la tengo. No tengo necesidad de tener ninguna medalla ahí, ninguna. En Boca, ¿respondiste mucho con la cabeza o con el estómago? ¿O en partes iguales? Yo digo, con la cabeza, yo digo, el tema es así. Con la cabeza siempre tenés que responder, porque vos tenés que ser racional, no tenés que ser pasional. Obviamente que las pasiones son las cosas que te impulsan. Yo digo siempre que si vos sos un auto, el motor es la pasión, el que conduce es la razón. Entonces, a mí me moviliza la pasión, pero mis decisiones son todas racionales. ¿En algunas te calentaste? No, calentarme no. Que no me puedan gustar no quiere decir calentarte cuando vos perdés tu equilibrio. Y yo mi equilibrio no lo perdí nunca. Que no me hayan gustado o que haya tenido que soportar, ahí es donde le pones el estómago. A las cosas que sabés que son injustas, a las cosas que sabés que son ingratas, a las cosas que sabés que no te vienen de buena fe, entonces ahí necesitas tener un estómago de amianto, porque no te alcanza con ponerle el pecho, tenés que ponerle el estómago. ¿Te pegaron feo? Sí, me castigaron. Sí. ¿Qué fue lo que más te dolió? Yo creo que se faltó el respeto, como no, por ahí como no se ha hecho con otros entrenadores de Boca. Quizás porque a lo mejor yo no tengo amigos periodistas, no salgo a comer con periodistas, mis amigos son los amigos de toda la vida. Yo nunca hice lobby para quedarme con un puesto de trabajo. Nunca hablé con nadie para que estimule mi nombre o para que imponga mi nombre. Todos los trabajos que tuve me llamaron por teléfono, hasta el de Boca mismo me llamó Nico Burdizo para hacer 3 entrevistas conmigo y después ofrecerme el cargo de Boca. Pero hubo cosas que mi familia la sufrió. Hubo situaciones que se sacaron de contexto, que se cambiaron. Hubo una publicación hace poco tiempo que sacaron todos contra el Faro y de pronto muchas sacadas de contexto, de declaraciones de jugadores, puestas para armar determinadas cosas. ¿Las tenés anotadas? Las tengo guardadas. Entonces, ¿Y si te cruzás con nada, los que... No. Nada, pero yo elijo mi vida. Por eso yo te doy una nota a vos, que me podés haber criticado tranquilamente, pero yo las cosas sé de dónde vinieron las críticas y sé de la forma en que se hicieron las críticas. Y yo digo que ese es un poder que yo también tengo, de poder hablar con quien yo quiero hablar. Nunca me escuchaste hablar antes de este tiempo. Hasta que Boca no termine el campeonato, yo no podía hablar, ni iba a hablar, porque no correspondía. Entonces, porque no quería llevarle ningún, problema a Boca, o que de alguna cuestión que de esta nota van a hacer periodismo de periodismo. Van a editar, van a sacar de contexto, van a hacer interpretación, lo van a llevar al lugar que quieran. Entonces, en ese sentido yo no podía abrir un frente más, porque creo que a Boca le hacía un daño si yo había un frente más. Me contás la historia de... ¿Vos tuviste cuánto tiempo en Arabia? 7 meses. 7 meses. ¿Te bastó como para decir, no vacaciono acá? A ver,
¿Me contás la historia de la plaza? Sí. Fuiste a una plaza donde... ¿qué La se Plaza hacía? de la Verdad. ¿Qué es la Plaza de la Verdad? La Plaza de la Verdad, ellos tienen, los viernes es el día de, como el domingo, para o sea, lo que es el mundo occidental, que es el día donde descansás, y es el día del culto. Entonces, para ellos son los viernes. Ellos los viernes van a rezar, van a la mezquita, y después van a una plaza pública donde hay demostraciones populares de castigos públicos. De pronto, porque por ejemplo, la ley te sanciona, me acuerdo que había casos, por ejemplo, de una azafata, era una azafata árabe que trabajaba en una aerolínea del Líbano, y en un momento le hacen una nota en el Líbano, que habían estado en Afganistán, y le preguntaban cómo era su vida sentimental en tiempos de guerra. Y deja traducir determinadas cosas que de pronto habían resultado ofensivas hacia lo que era la cultura de ellos. La pusieron presa y en aquel momento, porque lo había leído en el diario, tenía la pena de 60 latigazos. Entonces vos decís, es muy fuerte. Y había en ese momento un movimiento feminista muy fuerte peleando contra ese tipo de cosas porque querían impedir ese tipo de circunstancias. Y ese tipo de cosas están presentes en... ¿Y el que roba qué le hacen? Depende qué robo. Y depende, si es un hurto común y no hay agresión sobre las personas, tenés una detención y cumplís una sanción. Si hay una agresión, si de pronto hay un daño, una agresión, te pueden llegar a cortar una mano o te pueden llegar a terminar, si vos mataste a la persona, te pueden ejecutar. Me pasó después que, o sea, en un momento yo voy a Nasran, que está en el sur de Arabia, en el límite con Yemen. Ahí es el centro de captación más grande de Al Qaeda. Entonces, nos toca jugar ahí y había una exposición del Islam muy grande. Entonces llevan al equipo y el equipo obviamente llevan a pasar por todos los stands del Islam. Estaba la mezquita de acá de Capital, hecha en una maqueta grande, como uno de los templos más importantes en el mundo. Todo cómo era el tráfico de droga, las cosas que estaban prohibidas, los Coranes, las impresiones de los Coranes en distinto idioma, me regalaron un Corán en español. Entonces viene el príncipe y me dice, mañana viene un imán que da conferencias en todo el mundo, a dar una conferencia aquí a Nasran, y nos pidió una entrevista con usted. Porque dice usted que es una persona, un occidental de una mentalidad muy abierta. Y me pide si yo puedo recibirlo, si yo tengo algún problema en reunirme con él. Yo le digo, no tengo ningún problema, siempre y cuando yo pueda expresarme libremente cuál es mi pensamiento y no ser producto de una propaganda política. Pues no quería ser utilizado para una propaganda política que era de pronto el técnico de Al-Ahly que estaba y yo no sabía para qué me utilizaban, porque yo no leo árabe, no sé árabe. Totalmente. Entonces no sé qué podía llegar a pasar. Y me dice, no, quédese tranquilo. Entonces me llaman al día siguiente, estaba el príncipe, estaba el traductor, estaba el presidente del club, viene el imán, nos sentamos a hablar, y una charla que iba a ser de 10 minutos termina siendo una charla de 1 hora y media, donde yo empiezo a manifestar cuál es mi punto de vista de lo que yo veo del mundo del Islam y él me da su contrapunto del mundo occidental. Y llegamos a un punto de... Pero ahí es cuando te dice él, por ejemplo, si a usted le robaron en su casa. Pero claro, si ahí es donde vez, yo le digo de los castigos públicos. vos le cuestionaste eso. Yo le cuestiono eso. De que yo le cuestionaba por qué los castigos públicos, que para mí eran de pronto cuestiones medievales en algún punto. Y él me dice, lo que pasa es que ustedes en el mundo occidental no tienen un sentido de la justicia. Y muchas veces no hay premios y castigos. No hay premios para el que hace las cosas bien, no hay castigos para el que hace las cosas mal. Y digo, ¿quién define qué está bien o qué está mal?
Porque yo puedo tener un código que puede ser penal, o puedo tener de pronto creencias que son religiosas, de saber qué cosas están permitidas y qué cosas están prohibidas. Y ahí donde de pronto él me dice, está bien, me dice, ¿usted tiene 2 hijas? Sí, le digo. Tenía buena información, Alemán. Tenía mejor que, que las que tenés vos ahí. Me dice, le entraron a robar a su casa. A mí me habían entrado a robar, cuando habíamos estado de viaje me habían entrado a robar. Sí, le digo, me entraron a robar. Supóngase que los ladrones entran a robar a su casa, agarran a sus hijas y las violan a sus hijas. Y después usted se encuentra con un ladrón, ¿qué hace? Yo le digo, la primera reacción que me sale, lo mato. Me dice, o sea, digo, discúlpeme, pero la primera reacción sanguínea que me hace, digo, lo mato. Y me dice, bueno, es lo que hacemos nosotros. Me dice, porque ahí es donde ahora, si usted lo mata, usted va preso. Y usted cumple la pena, sí, o sea, el matar es una expresión, no lo haría. Le digo, pero es una expresión que me surge. Bueno, nosotros lo hacemos, y eso no está penado por la ley. Yo, cuando mi vieja se estaba muriendo, no sabía cómo comportarme. Me sentaba, me paraba, sentía que no podía colaborar. Y leí una historia tuya que vos encontraste en un libro, cómo acompañar a tu vieja cuando tenía cáncer. ¿Me la contás? Sí, fue una... A ver, después mi vieja termina zafando de esa situación, pero me pasa... Yo tenía 9 años, vivíamos en Rafaela, y me acuerdo que mi vieja me viene a despertar, era un periodo de vacaciones. Yo estaba durmiendo, entonces mi mamá entra a mi habitación, que estaba con mi otra hermana, me despierta, siempre nos cantaba una canción mientras nos abría la ventana, y yo cada vez que escuchaba la canción sabía que llegaba mi mamá con la leche templada del desayuno. Y entonces me despierto, le doy un beso a mi mamá y en ese momento mi mamá se desmaya y se cae. Yo tenía 9 años, mi hermana tenía 11, estábamos desesperados, no había ni teléfono en ese momento, no había nada. Vamos a llamar a la señora que vivía abajo, nosotros vivíamos en un departamento arriba, en un segundo piso, y bueno, la vienen a buscar, ahí había 2 cuadras, la llevan a un hospital, le hacen los estudios y bueno, determina que tenía cáncer de mama. En ese momento, o sea, estaban las aplicaciones de la bomba de cobalto, lo que eran los rayos X, y bueno, yo iba con mi vieja todos los días, la acompañaba a hacer sus aplicaciones de rayos. Y obviamente que eso la debilitaba mucho, porque o sea, todavía no estaban los tratamientos de quimioterapia, la debilitaba mucho. Entonces, porque le bajaba mucho la cantidad de glóbulos rojos, entonces tenía que estar mucho tiempo en cama, estaba muy débil. Nosotros éramos 4 hermanos, mi papá trabajaba también, y bueno, entonces en ese momento yo veía que mi vieja cada vez se debilitaba más. Y yo estaba en la escuela primaria y estábamos justo leyendo un libro de texto donde hacíamos la parte de lengua y de gramática, y teníamos esos libros de Editorial Capeluz que tenían esas historias cortitas con dibujos y todo lo demás. Y había una niña que también tenía la madre enferma, que escucha al médico que le dice al padre que estaba muy grave la madre, que era otoño, y que le decía que cuando caigan las últimas hojas de los árboles, su mujer iba a morir. Era otoño también en esa época. Y entonces cuando yo leo esa historia, yo sentí que era lo que le iba a pasar a mi mamá. Y nosotros vivíamos en un segundo piso y abajo bajábamos una escalera y teníamos un árbol en el patio donde nosotros jugábamos.
Entonces, un día, también que la viene a revisar el médico, yo me acuerdo que miraba por una endija que estaba semiabierta de la puerta y que estaba hablando el médico con mi papá y yo no podía escuchar lo que le decía, pero yo sentía que le estaba diciendo que cuando caiga la última hoja del otoño mi madre iba a morir. Entonces yo fui y busqué un ovillo de lana que tenía mi vieja y entonces me encuentra mi hermana en un rincón con el ovillo de lana en el pecho. ¿Qué haces? Me dice, quiero ir a atar las hojas de los árboles para tratar de que no se caigan y que mi vieja no muera. Y la vieja zafó ahí. Zafó. Después murió en un accidente. Murió en un accidente, sí. Mira que pasó tiempo y sin embargo te seguí emocionando. No. Esas son las cosas que las voy a llevar para toda mi vida. Son cosas que uno trata de transferirle a sus hijos y que no debe olvidar, porque hacen a la esencia de cada uno de nosotros. Puedes estar en el lugar más importante del mundo, pero vos sos vos, ante la vida y ante estas circunstancias. ¿Conoces a Alberto Fernández? No lo ¿Estaría bueno? conozco, no lo conozco personalmente. Sí, obviamente que son personas que me gustaría conocer, me gustaría preguntarle un montón de cosas. ¿Sugerirle? No tengo capacidad para sugerir, puedo darle punto de vista. ¿No te gustaría ser gobernador un día de No. Santa Fe? No. No, totalmente. No, porque creo que, o sea, me gusta y quiero ayudar y colaborar con mi ciudad, con la gente, ayudar al que menos tiene, al que más necesita, pero lo hago por vocación. Y la política, si bien esa es su principio primario, yo digo que hay cosas que son demasiado sucias demasiado difíciles o demasiados sacrificios que hay que hacer que no estoy dispuesto a hacerlos, que no estoy dispuesto a negociarlos. Y sé que en ese sentido no puede ser. Sí. ¿Y a Cristina, te gustaría conocerla? O sea, me gustaría también, o sea, poder decirle cosas, poder expresarle cosas. Yo digo que es una persona muy importante para la política de este país y me parece que si ella tuviese gestos de grandeza y de humildad, le haría muy bien al país. Y no de pronto tener esa sensación de que soy yo, no es nadie. Y ese contrapunto de que tenemos que pensar todos de una determinada manera o tenemos que ser todos de una determinada manera para saber que esa es la única manera de pensar. Hay gente que piensa distinta y es muy válida. Hay gente que piensa diferente y es muy enriquecedora. Y los gestos, yo digo que tienen que venir de arriba para abajo. A mí me gustan los gestos de grandeza de los que están arriba. ¿Un cómico argentino? Olmedo. Sí. Olmedo. ¿Un actor? Un actor, varios. Dustin Hoffman me gusta mucho. ¿De acá? Y de acá, Brandoni, Francella, son Blanco, personas extraordinarias con la capacidad de adaptación a distintos papeles que los hacen diferentes. Y tipos comprometidos también. ¿Una actriz? Una actriz, Norma Leandro, Meryl Streep. ¿Una comida? Un asado. Asado. ¿Una Sí. peli? Una película, Hombres Llamas, una película maravillosa sobre el secuestro en México. Secuestro en México, claro. Que tiene un tema final de Carlos Varela, una palabra que es extraordinaria. ¿Qué te da vergüenza? No, vergüenza, o sea, no sé si vergüenza, me
me pone incómodo cuando me elogian, me pone mal. ¿Un color? Un color, el azul. ¿El mejor regalo que recibiste? El mejor regalo que recibí, que esos son varios, pero no son cosas físicas, sino de pronto un mensaje de mis hijas en un Día del Padre, o de mi esposa, o de... Un día me acuerdo que estaba dirigiendo un partido en Arsenal, un Día del Padre, y me llaman, me doy vuelta y mis hijas me habían colgado una bandera que me decían: feliz día papá, sos el mejor. Y digo, esas son cosas que para mí no tienen precio, por eso te decía. Escuchame, y ahí ese día pusiste 3 delanteros y 2 enganches. Escuchame, ¿jean o pantalón de vestir? De acuerdo a la ocasión. Yo digo que uno tiene que estar vestido de acuerdo a la ocasión, pero obviamente que el jean es más cómodo. ¿Computadora o tableta? Las dos cosas, porque hay lugares donde tenés que trabajar de manera, hoy como estás conectado 24 por 24, o sea, todo el tiempo estás a veces en distintos lugares y necesitas algo que lo tenés que hacer y necesitas de una tablet, pero si vos me das a elegir es un lugar físico. Yo tengo armado arriba un lugar con computadora, con sala de video, con todo, donde me gusta sentarme ahí porque es mi espacio para pensar y para trabajar. ¿Los militares en la Argentina fueron unos? Yo digo que lamentablemente nos hicieron, o sea, la lucha por el poder nos hizo mucho daño en nuestro país, y más la imposición. Y cuando la imposición viene del poder a quedarse con los derechos, me parece que es aberrante. Nadie tiene, siempre que yo esté dentro de la norma de la ley, nadie tiene derecho a decidir por mi vida, o qué tengo que pensar, qué tengo que estudiar, qué tengo que leer o qué tengo que ver. Yo digo que ese es un daño que nos hizo el abuso de poder a este país. Y muchas veces los ciudadanos de a pie fueron cómplices de ese poder. ¿Por qué no usas WhatsApp? Porque lo tuve que dar de baja, porque yo no quiero cambiar mi número de teléfono. El número de teléfono mío es el mismo que lo tengo 17 años, que tengo el mismo número de teléfono, y no quiero perderlo. Y en un momento, que esa es otra de las cosas que de pronto tiene Boca, publicaron mi número en las redes sociales. Y mi número se hizo público. Y me empezaron, o sea, un día me empecé a extrañar porque empezaron a llegar 1000 mensajes. Me explotó, y desde saludos, pedidos de video, puteadas, me armaban grupos para meterme adentro. Entonces tuve que darle de baja y espero volver a conectarlo en los próximos días. En breve. En breve. ¿Blanco o negro? Blanco. ¿Camisa o remera? Camisa. ¿Radical o peronistas? Radicales y peronistas. Ajá. ¿Kirchneristas o macristas? También, en el medio. Yo por una cuestión, Marce, te interrumpo el ping-pong por una cuestión que te quiero aclarar. Mi viejo en Junín, yo no había nacido. Mi hermana mayor tenía 6 años, mi hermano tenía 2 años. Habían nacido en Junín, mi viejo se había casado, pues 18 años se había ido a Buenos Aires a trabajar hacia Ditela, de ahí consigue un trabajo en los ferrocarriles en Junín. En el momento de que nacionalizan los ferrocarriles en Argentina, mi viejo trabajaba, estaba en el taller, mi abuelo, que era mi suegro español, era jefe de taller de los ferrocarriles argentinos. Entonces le dicen a mi viejo que vaya como representante de los obreros a luchar contra el peronismo. En ese momento, en finales de la década del 50, el peronismo era muy fuerte. Entonces, en ese momento, estamos hablando de 55, 56, por ahí, mi papá va en contra. 55, por la revolución del 55. Exactamente. Sí, fue el principio de 55, creo que había sido esto.
mi padre va en contra del peronismo, como una agrupación independiente, y gana las elecciones internas para ser delegado gremial, si se quiere. A mi viejo lo meten preso. Lo meten preso y mi mamá era maestra de escuela rural, daba escuela en el campo, tenía una escuela en el campo donde iban en Sulky todos los días a dar clases, donde la hermana de mi mamá era la directora. A mi mamá la echaron del trabajo también. Y me contaba que lo veía pasar con los presos comunes porque lo mostraban a los presos comunes caminando adelante de la sociedad, como para hacer una especie de escrache público. De ese momento mi papá decide irse de Junín y venir a Rafaela, donde nace mi otra hermana y nazco yo, y ahí nos radicamos en Rafaela. Y mi viejo terminó siendo un antiperonista acérrimo, porque esas cosas lo marcó en la vida. Marcaron. Y por discutir de política con mi viejo era muy difícil porque tenía una posición tomada muy fuerte. Y mi viejo fue de formación radical. Y más que nada porque en un momento también él después era más quizás de Frondizi, de esa época, hacia lo que fue después los radicales, pero siempre tuvo una formación antiperonista. Y yo había cosas que después mi viejo con el tiempo, me acuerdo, que me sorprendió, me empezaron a gustar algunas cosas del peronismo. Digo, escuchar decir eso a mi viejo, ya después, en la década del 70, cuando vuelve Perón, era muy fuerte para mí. Entonces yo digo que viví en un hogar acérrimamente antiperonista y viví muchas cosas. Desde las dictaduras militares hasta la guerra de Malvinas, viví todo. Entonces es como que no me gusta, soy independiente. Entonces me inclino más por las personas que por los partidos. Voy más hacia las ideas que hacia las doctrinas. Entonces, por eso me cuesta encasillarme. Que hayas dirigido Boca, ¿te inhibe de dirigir River? Es muy difícil. Yo digo que sería muy difícil que dirija River. Primero porque ya tengo un prototipo pegado así que no creo que River alguna vez me pueda venir a buscar. Pero hoy ves que hoy parece que en un momento era pecado. Y yo digo que mal que estamos si no puedo soportar que esta persona está acá o esta persona está acá. Hoy yo no tolero que de pronto haya en un lugar una persona con la camiseta distinta a la que yo pienso porque la agredo. Y la agredo por el simple hecho de tener una camiseta de un color distinto a la mía. Entonces estamos entrando en una psicosis muy peligrosa. ¿Le hubieras renovado a Guillermo Barro Echelotto después de perder la final? Sí. Sí. ¿Y Alfaro? Yo creo que también, porque son procesos que venían, o sea, ¿cuál es, si vos querés, mi frustración? Mi frustración, como yo se lo decía a Nico Burdizo, que nos quedamos a mitad de camino. En un trabajo que nos tocó hacer un trabajo de reformulación o de refundación a otro tiempo distinto de Boca, y que hicimos todo ese trabajo como te decía, de 10 jugadores que se fueron, a otro que venía, a terminar de armar un plantel para prepararlo, ponerlo de pie al equipo para prepararlo para este año que esté dispuesto a conquistar esa Copa Libertadores tan esquiva, y nos tuvimos que ir por cuestiones de política también. Angelici fue el mejor presidente que tuve, ¿verdadero o falso? No sé si el mejor presidente, pero fue muy bueno. O sea, fue muy bueno. He tenido presidentes muy buenos, con cosas muy buenas y cosas que a lo mejor no terminás de medir o no terminás de llegar, pero sí fue una persona muy, muy leal y muy consecuente. Sabía que Riquelme no me quería, ¿verdadero o falso? No, nunca tuve la posibilidad de hablar con Riquelme. O sea, yo lo que escuchaba públicamente y él había... ¿Te hubiera gustado? Sí, ¿cómo que no? Sí, me hubiese encantado. O sea, hoy no tengo ninguna vinculación con Boca y más allá del puesto, que no por el puesto que está ocupando Riquelme, pero es una de las personas que obviamente me gustaría tener la posibilidad de hablar, porque vos decís, ¿para qué? Para nutrirme y para aprender en un montón de cosas, como de él, de un montón de jugadores, que tuve la posibilidad de conocer y de la cual pude recibir vivencias y experiencias muy válidas. ¿Con Ameal hablaste? Con Ameal he hablado un par de veces, pero porque lo he encontrado acá, lo he cruzado caminando, no siendo presidente de Boca. Sí, a ver, sí lo encontré una vez siendo el presidente de Boca,
que yo estaba en otro club, lo he encontrado, hemos estado hablando y después lo he encontrado también, no estando yo en Boca, en otro momento hemos tenido buenas charlas, pero no he tenido la posibilidad de encontrarlo en este tiempo. Debieran haberse tomado un café antes, digo, cuando él le ganó. O vos decís, No, porque o la suerte estaba echada. No, yo digo que ya estaba, a ver, yo digo que estaba echada para los dos lados, porque de la misma manera, como lo dije en su momento, como yo le dije un momento a Carlos, digo, te voy a robar una frase que dijiste vos. Las cosas que uno dice con la boca las tiene que bancar con el pecho. Y yo las cosas que dije las banco porque si las digo porque las siento, si no, no las digo. No voy a hacer una declaración de compromiso. Y yo en un momento digo que yo hubiese seguido trabajando en Boca siempre y cuando hubiese estado Nico Burdizo. No por una cuestión de lealtad, que sí está, por una cuestión de lealtad, sino por una cuestión de que correspondía, pues está en la primera hoja del libro. O sea, si él de pronto me vino a buscar a mí, yo no puedo decir por quedarme en un lugar, prescindir de él, que fue el que me trajo. Aparte porque estaba haciendo un trabajo excelente y estaba haciendo un trabajo muy bueno. Entonces, yo también fijo una postura. Y de haber fijado una postura, yo sabía que yo me había puesto fecha de vencimiento. ¿Te estafaron muchas veces? Sí, muchas. ¿La última? La última quizás me dolió porque fue la de Arsenal. Que ahí vos decís, por ahí Julito con dolor lo digo, me desilusionó, me decepcionó. Porque yo tuve un trato fantástico, 6 años de mi vida trabajé en Arsenal, le di mis mejores años de la misma manera que Arsenal me dio un montón de cosas. Con don Julio tuve una relación excelente y muy buena. Nunca necesité un contrato firmado en Arsenal más que el protocolar, porque siempre las cosas las arreglábamos de palabra, porque don Julio me decía que la palabra de un Grondona vale más que un papel firmado. Y yo me fui de Arsenal y Arsenal tenía una deuda muy importante. Nosotros ganamos 4 torneos y don Julio me dijo quédese tranquilo que las cosas las vamos a arreglar como la arreglan los Grondonas y los vamos a poner de acuerdo y don Julio después lamentablemente se murió. Y de ahí nunca más me atendió el teléfono. Me contó mi esposa y mis hijas que un día, ahora estando en Boca, terminaron de un partido, se fueron a comer a un comedor y cuando llegaron lo vieron de lejos sentado y cuando él las vio se levantó y se fue. Yo digo que no hay necesidad de esas cosas y no es por una cuestión económica. Sentí que fue una estafa al sentimiento. ¿Quién es el mejor técnico argentino que dirige en la Argentina? Gallardo. ¿Y el mejor joven? Yo digo que hay entrenadores que de pronto vienen muy bien y van a tener que modelar de pronto su perfil de entrenador. Yo veo, por ejemplo, Israel Damonte recién arrancó en Huracán, pero Israel tiene ideas muy claras y tiene formaciones que realmente son muy buenas. Ojalá que al Chavo de Sábato y al Chapu Graña también les vaya muy bien también, porque son chicos que los tuve de pibe, sé la formación que tuvieron, estuve con ellos hablando después y ojalá les vaya realmente muy bien en su trabajo que están haciendo. A Crespo lo veo con ideas muy claras, lo veo con ideas muy buenas. Me parece que pues, tuve la oportunidad de decírselo que me gustó mucho el trabajo que él había hecho en Banfield, que más allá de que a veces uno termina siendo presa de los resultados, el trabajo de Banfield que él había hecho en su primer parte con muchos chicos jóvenes y todo lo demás, había sido realmente muy bueno y le había dado un perfil muy lindo y que obviamente que muchas cosas experiencias que vos podés llegar a tener como jugador,
no es lo mismo cuando sos como jugador, porque cuando pasás de la línea de cal para afuera, las cosas que vos pensabas para vos, ahora las tenés que pensar para 30, y pensar para 30 es distinto que pensar para uno, pero también a Crespo lo veo muy bien, lo veo con una carrera de crecimiento muy buena. ¿Hay algún equipo que querés dirigir o un equipo que puede ser que quieras volver a dirigir? No, hoy no. ¿Boca? No, a ver, yo digo, podrán decir y hablar las cosas que se puedan decir o las cosas que se puedan hablar, pero yo estuve en Boca, estuve un año en Boca, y estuve un año en Boca que para mí fue muy bueno y que de pronto no se puede ver en estrellas, pero sí se va a ver en un montón de detalles. Y creo que con el paso del tiempo también se van a poder visualizar mejor. Pero no, yo digo que te lo decía antes en off, estoy a una altura de mi vida donde cada año que dirijo no es uno más que dirijo, sino uno menos que me queda. Pues yo siento que ya estoy cerrando mi etapa de entrenador, de la misma manera que uno cierra su etapa de jugador. Me hiciste acordar una frase que dijiste vos, que no tenías, que creías que estabas medio en el final de tu carrera y que la vida te había dado una bala de plata. Sí. ¿La usaste? La usé, pero no terminó con el efecto que yo hubiese deseado, porque para mí se cruzó el tema político en el medio y no permitió que uno pueda terminar a hacer el trabajo como hubiese deseado. Si seguía Angelici, seguías vos, suponete, y seguía Sí. Burdizo. ¿Salías campeón? Yo tengo, o sea, a ver, yo creo que Boca estaba preparado para poder conquistar como lo está ahora. Boca está preparado para volver a conquistar la Copa Libertadores. Creo que este es el momento de Boca. Trajiste a Campuzano y no lo usabas. ¿Cuántos jugadores trajo Bianchi, colombianos, y no los usó desde un primer momento? Y de pronto, ¿por qué? Porque tiene su periodo de adaptación. Mirá la vida de Campuzano. En un año pasó, no solamente estaba en Atlético Nacional, porque él vino de un equipo chico de Colombia, Atlético Nacional, y pasó a Boca. Entonces tiene su tiempo, y tiene su tiempo de maduración y su tiempo de adaptación. ¿Vos sabías por qué se te lesionaba Guanchope? Guanchope, a ver, si vos analizás, tiene lesiones en algunos momentos, en determinados momentos del año, pero la ha tenido en todos sus equipos. Por eso éramos muy insistentes en el tema de las cuestiones físicas de peso, porque tiene de pronto una contextura muscular compleja, por su estructura de osamenta que tiene y su composición muscular y la forma que tiene de jugar. Es un jugador que entrena muy bien, que trabaja muy bien y que de pronto tiene que ser muy exigente con el tema por eso estamos muy arriba con el tema nutricionista y el tema del peso, que es clave. Y ha tenido, de pronto se me ha lesionado también estando en Huracán, y ha tenido lesiones en otros lugares también, pero digo que por ahí hay muchas cosas que pueden suceder y que cuando estás en competencias, altas competencias, donde hay niveles de desgaste muy altos, el nivel de lesiones que vos te exponés pueden ser altos también. Con Scaloni hay que quemar todos los libros, que dice que aquel que llegó a la selección llegaba con la suficiente experiencia. Llegó a la selección, hizo una renovación y de una Copa América que arrancó de menor a mayor, hoy da la sensación de haberse ganado un lugar. ¿Te me quedas callado? No, ¿qué te quiero decir? Me gustaría que se expresen ahora. Que hoy que se van bien las expresen cosas. si están de acuerdo que... Ajá. ¿Por qué? Porque... ¿Vos estás de acuerdo con que un técnico sin experiencia sea técnico de la selección? A ver, yo creo que llegar a la selección no es fácil. Llegar a la selección no es sencillo, más que nada porque hay valores de la experiencia que son muy importantes en determinado momento. Yo creo que la virtud que me parece que tuvo Scaloni de ser paciente en transitar todo este tiempo y en rodearse de hombres de experiencia que también le dan una apoyatura en ese aspecto para que las decisiones que tenga que tomar sean las decisiones que tenga que tomar. Pero ahora vamos a empezar la competencia seria.
ahora vamos a empezar las cosas realmente que tienen valor. Porque una Copa América, si bien es algo importante, no es algo decisivo. Entonces la obligación de Argentina es estar en el Mundial. Y la obligación de Argentina es estar entre los 4 primeros. Entonces no quiero escuchar que después digan, Scaloni no tenía experiencia. Si no consigue el objetivo o de llegar a un Mundial o de terminar en los 4 mejores. Porque eso es muy del argentino. Sí. Entonces, decilo ahora, si no calla para siempre. Porque hoy de pronto me acomodo a los vientos de cambio, entonces me acomodo a los vientos de cambio, que son las cosas que hay que hacerlas, y después en algún momento me pongo la vereda enfrente, porque si no, yo dije que no tenía que ser este proceso. Entonces, si estás de acuerdo, tener el valor de decirlo. Entonces me parece que a este proceso hay que darle continuidad. Ahora, cuidado, se lo fue ganando y fue aprendiendo, pero hay cosas que va a empezar a vivir y que decisiones que va a tener que tomar que no son fáciles y que va a requerir un nivel de tolerancia, de paciencia y de experiencia muy importante. Desde la planificación de una eliminatoria, la planificación de un partido, el armado de una lista, de dejar afuera jugadores, de ser consecuente, de ver cómo de pronto uno navega en la dificultad, porque en la dificultad donde se ve el verdadero líder, y esos son escenarios que todavía no ha pasado y que los tiene que atravesar. Entonces hoy se ha ganado su derecho, pero de cómo salga de esos lugares depende de que el objetivo que vos persigas pueda llegar a lograrlo. Entonces sí, no me gustaron muchas cosas de la AFA, del manejo de cómo fue, de un montón de cosas, de cómo de pronto se manejaron cosas en su momento, desde de la salida de Bausa, la llegada de Sampaoli, la salida de Sampaoli, todo caótico, por ahí el desorden. Hoy Batista está haciendo un muy buen trabajo en los juveniles, entonces ahí se empezó a ordenar, pero fue un desorden durante mucho tiempo. Entonces yo creo que hay que ordenarlos, yo creo que hay que ordenarse, me parece que hay que mandar mensajes claros de arriba para abajo. Entonces a mí me parece bien que de pronto se respete la normativa de la selección. Que el flaco Menotti esté hoy ahí es importante. O sea, me gustaría que ojalá César tuviese la presencia y la importancia que tiene que tener por experiencia y por un montón de cosas. Pero yo digo que si tenés que decirlo, decirlo ahora. Si tenés que tener el valor, decirlo ahora. ¿Podemos ver unos videos? Quiero ver unos videos... Me asustás. No, son videos tuyos. A ver si te reconoces y vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Alfaro y en esta Semana por la Vida quería invitarte a que seas la voz de esos corazoncitos que laten por nacer. Reivindiquemos la vida, démosle forma a esa ilusión. Vení con nosotros, sumate, sé uno más. Te cayeron, te dieron para que guardes, para el campeonato. ¿Te arrepentí de algo? La pilcha de Boca fue la que te trajo más lío, porque cada uno puede tener su pensamiento. ¿Te hicieron trampa? No, a ver, yo digo que ahí cometí el error de haberlo hecho con la ropa de Boca. Porque no da la sensación de que uno está involucrando, de haberlo hecho en el campo de entrenamiento de Boca y con la ropa de Boca. Ese para mí fue un error que cometí. Pero yo digo que uno puede tener una opinión que es mía y mi verdad termina donde termina mi verdad y no tiene por qué ser la tuya y no te quiero imponer ni cambiar tu forma de sentir y de parecer. Entonces, que yo esté a favor de la vida no significa que yo vea como un enemigo al que piensa distinto. Tengo mi pensamiento, ¿por qué? Porque estoy a favor de la vida. Porque mirá, si tu mamá o mi mamá de pronto hubiesen tomado esa decisión y vos no estuvieras o yo no estuviera. Entonces yo digo que hay que trabajar mucho en la educación y que de pronto que una ley pueda ser sancionada no quiere decir que sea obligación. Pero sí creo que cada persona tiene su libertad para
para expresarse, para decir lo que piensa y para manifestarse. Y que yo esté a favor de la vida es un sentimiento y un principio. Y respeto al que piensa distinto, porque es mi pensamiento. Y con esto no quiero de pronto cambiarle la forma de parecer a nadie, porque lo tengo por formación y lo tengo por principio. Y porque de pronto creo que la vida es el valor más absoluto que todos tenemos. Y me parece que el derecho a vivir es algo que todos tenemos. En una conferencia reconociste lo siguiente. ¿Pudiste sacar conclusiones diferentes, futbolísticas, hablando, tácticas de Atlético Paranaense, tu próximo rival en la Copa Libertadores, digo, por el partido de ayer? Mira, no vi el partido de ayer. La verdad, me fui al Colón, estuve viendo el Corsario, del Lord Byron, en una vez representó, no, en serio, le digo, fui al Colón, fui al Teatro Colón, le muestro las entradas, si quiere. Una vez Giuseppe Verdi lo interpretó como una ópera de ballet muy buena, se las recomiendo. Estuve en el Colón, ya había sacado las entradas hace tiempo, muy buena. Bueno, a ver, pasado el tiempo, debieras haber dicho, sí, un partidazo, lo vi, y punto. ¿No sabías, pecaste, tuviste pecado de juventud o no querés mentir vos? Porque viste que se armó quilombo, ¿no? Yo te estoy pasando... Está bien, perfecto. Digo, ¿qué me hace peor entrenador? Haber ido a la ópera. Si yo el partido no necesito, a Paranaense no necesito verlo en un partido con River. Que eso no significa que yo estaba al tanto de lo que estaba pasando en el partido. O sea, ¿pero qué? ¿Porque me guste la ópera me descalifica como entrenador? No, no. ¿Me hace distinto? No, a mí no me molesta. O sea, te trajo quilombo. O sea, ¿cómo va a ver al Teatro Colón? O quiso ningunear a River. ¿Por qué? Quiso ningunear porque el rival salía entonces... No. Pero se habló de eso. Está bien, perfecto, pero ¿por qué? Porque se hace interpretación de lo que yo digo y está bien. Entonces, porque cualquiera lo puede interpretar para cualquier lugar. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué voy a decirte, no, estuve viendo el partido? No, mirá, y después salió publicada una foto mía en el Teatro Colón y yo digo, no, sí, estuve viendo el partido, lo que sea, no, pero pará, si vos estuviste en el Teatro Colón, ¿que soy mentiroso? Claro, si tuviste que mostrar ¿Entendés? la entrada después, ¿te acordás? O sea, se viralizó la entrada. ¿Entendés? O sea, ¿por qué? Porque si en el Teatro Colón me sacan una foto y después lo suben al programa del Teatro Colón, yo digo que no, entonces no, el técnico de Boca es un mentiroso. Entonces yo prefiero que me digan cualquier cosa menos que soy un mentiroso. Entonces, ¿qué voy a mentir? Nunca voy a mentir, para justificar nada. Esta conferencia que dio Guillermo cuando se fue. En esta situación a veces se da un ida y vuelta. Les quiero agradecer también a ustedes. Hemos discutido, hemos peleado o hemos estado de acuerdo en muchas cosas y normalmente en una despedida se hace un ida y vuelta con el periodismo. Y hay un montón de preguntas que capaz tengan que hoy prefiero evitar. Hoy me quiero ir en paz, que di todo. Me quiero ir en paz con el hincha. No quiero tener razón. ¿Lo entendés más ahora que antes cuando la escuchaste? Sí, a ver, a mí no me sorprendió nada de lo que es Boca. O sea, todo lo que yo esperaba de Boca fue Boca. Desde lo bueno y desde lo negativo, desde lo que vos mostrabas recién. Desde que una declaración te puede llevar a qué lugar. Entiendo de que una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo. Porque vivirlo es como que está en el día a día permanentemente. Y hoy la entiendo. Hoy la entiendo porque llega un punto que tenés que ser selectivo en las cosas que querés decir y cómo las querés decir y las que te querés permitir. Porque no querés entrar en una situación que te van a llevar a un desgaste o a decir cosas que vos no querés decir. Entonces me parece que es una manera muy sabia de protegerse. De la misma manera que, por ejemplo, él no volvió a hablar y está en todo su derecho de que
yo voy a hablar estos días, Marcelo, y después no voy a hablar más, porque no corresponde más que hable. Y el día que tome un trabajo hablaré, y el día que tome un trabajo hablaré de lo que tengo que hablar, y no, más allá de que en algún momento me puedan preguntar, ya no voy a poder hablar más de Boca, porque ya lo de Boca quedó allá, salvo que sea una entrevista a Gustavo Alfaro donde repasen un montón de cosas y esté la etapa que uno ha tenido en Boca. Mira esto. Yo creo que Carlos es el jugador emblemático por naturaleza que tiene este plantel. O sea, de más historia fuerte y contundente que tiene este plantel. Y creo que tenemos que apoyarnos en Carlos. Carlos triunfó en las ligas más exigentes del mundo. Pero después no lo pusiste. Porque, O lo pusiste un poco, sí, no. pero no como él quería jugar. Mirá, yo las cosas con Carlos las hablé claras desde el primer día. Entonces, yo le dije a él que para mí las trayectorias se respetan, que era un último ídolo en actividad que tenía Boca y que para mí era, en ese tiempo de reconstrucción, muy importante su liderazgo y su experiencia. Ahora, que eso significara que iba a ser titular indiscutido, le dije, no te lo puedo garantizar. ¿Lo entendió? Sí, aparte, y te digo por qué. O sea, ¿por qué? Porque te lo vas a tener que ganar. Te lo vas a tener que ganar porque esto es una competencia. Y más que nada, cuando tengamos tantas competencias, a veces vas a jugar, a veces vas a ir al banco, a veces no vas a entrar, puede ser que no estés en la citación, pero son las reglas de juego. Porque que yo diga esto no quiere decir que a mí me condicione el derecho a elección. Porque le dije, para mí, las camisetas tienen números, pero no tienen nombres. Y el derecho a utilizarla, la de los titulares, se la gana todos los días. Entonces vos no sos titular por las cosas que hiciste. Y de esa manera nos manejamos. De esa manera lo hablé y lo hablé con los referentes del plantel. Lo hablé con los referentes del plantel de cómo nos íbamos a manejar a lo largo de todo el año. Entonces nos pusimos de acuerdo de la manera que nos íbamos a manejar en todo el año y ellos dijeron, tenés la absoluta libertad de hacer y deshacer, de tomar las decisiones que quieras tomar y nosotros nos vamos a encolumnar detrás de tus decisiones. Y eso iba desde de pronto Carlos o Paolo Gols, que Paolo jugó poco y para mí fue muy importante también, el viejo por su capacidad, porque vos liderás desde muchos lugares. Hay quienes lideran desde dentro de la cancha, hay quienes lideran en un grupo, hay quienes lideran en un vestuario, se lidera desde distintos lugares. Entonces, lo que yo le dije es que yo no iba a decidir el capitán lo ponían ellos. Entonces, ellos habían decidido que si estaba Carlos en cancha iba a ser Carlos, si no iba a ser Benedetto, si no iba a ser tal o tal o tal, y cómo iban a manejar. Está bien, perfecto, pero las decisiones van a ser esta, y así nos fuimos manejando. Por eso no tuvimos un problema a lo largo de todo el año, ni un problema tuvimos a lo largo de todo el año. Ahora, Carlos empezó jugando, Mauro tuvo un excelente primer semestre, Mauro creo que fue el goleador junto con Wanchope de Boca, tuvo un primer semestre excelente, entonces después una competencia, después teníamos doble competencia, hasta triple competencia también, y era necesario en determinado momento y en otros momentos por determinadas cosas. Ahora, que lo sigo sintiendo y lo sigo pensando, y Carlos fue muy importante en todo el año, y cuando nos despedimos, el último día que nosotros nos vamos a Rosario, que Carlos no iba porque estaba lesionado, nos dimos un abrazo y yo le dije, Carlos, te agradezco por todo lo que hiciste a lo largo del año y todo lo que ayudaste para este tiempo de Boca. Lo único que te pido es que seas feliz y que ojalá tengas una buena vida. Él me dio un abrazo y me dice, tranquilo, mister, que vamos a seguir haciendo muchas cosas juntos. Y nos dimos un abrazo y eso fue el último contacto que tuve cuando después salió la declaración de él, que después la aclaré con él. Pero en nada, porque como le dije a él, las cosas que yo digo con la boca las banco con el pecho.
como él las dijo. Y si yo dije en un momento que Carlos era eso, pero Carlos también, de la misma manera que hablé con Carlos, hablé con todos individualmente. Y las cosas que tuve que hablar con el grupo las hablé de la misma manera con el grupo. Y de la misma manera que todos los jugadores tuvieron su derecho a expresarse, el plantel tuvo su derecho a expresarse, siempre. Por eso les dije, lo que tengan que decir me gustaría que sea dicho ahora, porque eso lo dijo Coco Basile. Y es para mí, yo soy de esos que todavía tengo códigos donde las cosas que se dicen en un lugar mueren y se respetan en un lugar. Y por eso ahí es para mí es donde está la única verdad en el fútbol, que es en un vestuario. O sea, me desilusionó. Porque si hay un jugador que respeté fue Tevez. Al que más respeté fue a Tevez, fue a Carlos. Por lo que le hablé al principio con él, porque fue el único jugador que le fui a decir que lo iba a sacar. No, eso fue cuando, me parece, no me acuerdo en qué partido fue que iba a jugar Mauro, que él no iba a jugar. Me parece, no sé si fue el partido con San Lorenzo, que ganamos 3-0, que le dije que no iba a jugar y que si lo hacía era por respeto a su trayectoria, porque yo por lo general tomo las decisiones que tomo y no puedo andar explicándole a 30 personas por qué jugás o por qué no jugás. Si querés venir a pedirme explicaciones, yo hablo con todo el mundo y he hablado con todo el mundo. Pero a él sí le fui a decir, por una cuestión de respeto. Y como le dije, a mí lo que, si puedo decir doler, no sé si es doler, es que, digo, él en ese punto, como se lo dije, él sabía que no iba a jugar el partido de River. Él sabía, tengo los videos del entrenamiento donde él está en el equipo de los suplentes. Y las cosas que hablamos, las hablamos. Entonces, cuando yo después le explicaba la estrategia, le dice, pero como lo hubieses dicho antes. Entonces yo de esa manera lo hubiese entendido. Y digo, yo no puedo andar explicando qué voy a hacer o cómo voy a hacer en una planificación de partido que te quiero para... Y pues yo le dije, mirá que el que te avisó en el vestuario que vos no ibas a jugar fue otro entrenador, que vos me contaste. Y para mí faltar el respeto es hacer públicas cosas que en confianza vos me podés decir a mí y yo las hago públicas. Entonces, si yo diría cosas que vos me decís a mí, de alguien en particular o de algo en general y las hago públicas, ahí te estaría faltando el respeto. Y yo esas cosas jamás las diría, jamás las expondría públicamente. Entonces, digo, si vos te sentiste ofendido en tus sentimientos, te pido disculpas, pero es el derecho que tenemos todos los entrenadores a poder elegir. Porque en definitiva, si nosotros perdíamos, tu cara me la terminaba bancando yo y me generaban un contrapunto donde no existiera y donde no existía. Y nosotros nos juramentamos desde el primer día a decirnos las cosas de frente, a decirnos las cosas de verdad y a colaborar hombro contra hombro, a poner a Boca por encima de los intereses tuyos, por encima de los intereses míos, porque era el bien general. Y de ahí aclaramos todas las cosas después de ese Boca River. Entonces después él me contesta y pues yo le dije, esto pasó justo el día del cumpleaños de mi otra hija. Y también, o sea, me dolió y yo estaba afuera y yo le decía, no, la culpa no tiene mi hija del padre que tiene o del trabajo que tiene el padre. Y no tiene por qué por ahí mi hija sufrir las consecuencias del trabajo del padre. Y yo la verdad le amargué el cumpleaños, ese cumpleaños se lo amargué a mi hija. A ver, dos videos finales. Cuando yo deje de ser el técnico de Boca, algún año me voy a ir para Paraguay, cuando ya pase todo esto, me voy a ir con todas las jugadas cortadas que tengo, con todos los videos que tengo. Y voy a tratar de hablar con Seneme para que me explique algunas cosas, nada más que eso digo. ¿Tuviste tiempo? Algunas cosas las hablé. Con el capo de los árbitros de la Conmebol. Algunas cosas la hablé con gente que está ahí para que me expliquen, algunas cosas me las explicaron, tienen razón, otras cosas quedaron en algunos grises.
te podría mostrar yo videos también. Sí. Serían más interesantes. ¿Y esto? Yo hoy le mostré un video a los jugadores de la cantidad de jugadas simuladas que hay de los jugadores de River, proponiendo penal y buscando penal. Como siempre poniendo el cuerpo delante entre la posición de la pelota y el hombre, siempre buscando las faltas. Por eso siempre la idea de ir a presionar y no evitar el contacto, porque sabíamos que ellos se tiraban permanentemente, se tira River permanentemente. Quizás ahí la expresión, por ahí a lo mejor se tiran, puede sonar a ofensivo. Claro. ¿Entendés? O sea, es como... Pero sí es algo que lo tenían trabajado. Y es una virtud. Es una virtud que la tenían trabajado y que le sacaron su provecho. Ellos tenían una forma de... O sea, tenían jugadores que son veloces, que tienen determinada disposición, y siempre cuando iban a la... También te podría mostrar ese video también, donde siempre pasaba de que en el momento de la disputa de la pelota ellos anteponían en la posición de la pelota el cuerpo con el hombre que va a disputar. Y volcaban el cuerpo sobre el hombre que va a disputar buscando esa especie de contactos. A veces el contacto existía, a veces el contacto no existía, pero de pronto con VAR puede ser que a lo mejor puedas ver que esa jugada no fue penal, pero cuando no hay VAR, esa jugada puede ser penal, puede ser factible de penal. Entonces, que tengan mucho cuidado en ese tipo de jugadas, porque es parte de una estrategia también y no está mal. Entonces, quizás a lo mejor el término River se tira pueda sonar a ofensivo, pero ¿qué es una estrategia de búsqueda? Es una estrategia de búsqueda. ¿Vos crees que el VAR a Boca, a ver, no hemos dicho malas palabras, a Boca lo cagó en los últimos tiempos? Yo digo que hay cosas que el VAR aporta claridad y en algunas otras aporta confusión. ¿En qué aporta? Cuando yo digo qué es cuando aporta confusión, cuando sanciones similares o situaciones similares se sancionan de manera diferente. Entonces ahí donde vos no terminás de comprender. Porque si bien el VAR es una herramienta tecnológica, está expresada o analizada con el pensamiento, el sentimiento humano. Lo que a mí me puede parecer falta, a vos no te puede parecer falta. Son 7 personas, del cual una termina tomando una determinación. Entonces yo te puedo mostrar jugadas similares con sanciones diferentes. Entonces yo digo, ¿por qué? En esta se sancionó así, ¿por qué no se sancionó así? Y ahí donde yo digo que todavía el VAR genera mucha controversia, y no solamente acá. En un montón de lugares en el mundo que se está implementando genera controversias. Entonces, sí creo que como todo tendrá que ser un proceso que va a tener que perfeccionarse y va a tener que acomodarse y va a tener que de pronto pulirse. Pero en el mientras tanto hay margen de error a veces grande. Y a mí me tocó ese mientras tanto. Y en ese mientras tanto yo digo que hay cosas que todavía me cuestan entenderlas. Yo te lo dije a vos, el penal que nos cobran en Paranaense, yo no sé a quién le cobraron todavía la falta. Si la falta fue de más que interpuso la pierna, ¿por qué lo amonestan a Andrada? Si la falta fue de Andrada que no propuso ningún contacto, ¿dónde está? ¿Qué es lo que mira el VAR? Entonces, ¿por qué una persona de afuera, si Fedorzú, que estaba mirando la jugada, la sigue de frente y da tiro de esquina, ¿por qué lo hacen revisar y termina dando penal? De la misma manera que en el penal de River, el árbitro que está en el frente de la jugada hace las 2 señas de seguir, sale una jugada que mirá si Bebelo Reynoso termina metiendo el gol en el área de enfrente. ¿De qué estamos hablando hoy? Que le anulan un gol a Boca para darle un penal a River. Cuando después tiene que ver, ¿y por qué? Porque no se va, o sea, porque no se va a contradecir al VAR. Porque a los árbitros que contradijeron el VAR no dirigieron más. Los terminaron sacando. Y hay también un cambio que se está produciendo en la Conmebol también, en el tema de los arbitrajes también. Y recién ahora se están empezando, porque por ejemplo ahora en los Juegos Olímpicos fueron
un grupo muy grande de árbitros jóvenes, que son los que van a empezar a dirigir o que están dirigiendo la Copa Libertadores ahora, porque quieren producir un cambio generacional, educados ya con la cultura VAR. Entonces, eso genera controversia. Y no va a generar controversia, más que nada cuando hay jugadas similares con interpretaciones distintas. Entonces, eso es lo que a mí me generó controversia. Acá, ¿jurás decir la verdad y solo la verdad y nada más que la verdad después de ver este video juntos? Mi verdad, que no tiene nada más que mi verdad. Dale. Yo lo que quiero es que tratar de terminar con estos jugadores los partidos que nos faltan de la mejor manera posible y después irme a mi casa y recuperar mi vida. ¿Me vas a decir lo mismo? Sí, pero editado, está editado. Son los malos. Son No, estos. no, no, ¿por qué? O sea, una de las cosas que vos aprendés en Boca... ¿No renunciaste ahí? No, no, porque si vos escuchás toda la conferencia, Sí. yo hay 4 cosas que digo ahí, 4 o 5 cosas que digo ahí que quiero continuar en Boca. Que quiero continuar en Boca. Primero, ¿cuál fue la pregunta? ¿A vos te parece que tenés que seguir siendo el técnico de Boca? Yo no lo puedo responder eso, Marcelo. En ese momento, menos en ese momento. Entonces, porque si a mí vos me preguntás, si Boca te ofrecería la renovación del contrato, ¿vos qué dirías? Entonces ahí sí te respondo. ¿Qué hubiera dicho? Que sí. Pero yo no puedo decirte, no, Boca tiene que renovarme el contrato. Porque no se puede de pronto elaborar un análisis de una situación por un resultado, por lo que había pasado en un determinado partido. Entonces, yo ahí digo, durante la conferencia también, a lo largo de todo este tiempo de Boca, yo he aprendido muchas cosas de Boca y me he dado cuenta de las cosas que hoy Boca necesita para de pronto conquistar el objetivo que está persiguiendo, de todo lo que fue. Entonces, yo te estoy manifestando en determinadas declaraciones de que yo durante todo este tiempo tengo un aprendizaje, que estoy posicionado y que ya estoy preparado para lo que viene. Que habíamos dado vuelta una situación con River, que le habíamos ganado un clásico a River. O sea, más allá de que no nos alcanzó, le habíamos ganado a River. Entonces, yo te di indicios durante toda esa conferencia de que yo quería continuar. Entonces me dice, pero si Boca no te renueva el contrato, me iré a mi casa y recuperaré mi vida. Y se termina la historia. Entonces, ¿qué hicieron? De eso, porque después vino Nico, me cagó a pedo, el Tano Angelici me cagó a pedo, o sea, con razón, ¿entendés? Porque tenían razón. ¿Pero por qué? Porque me decían, vos podés hacer 10 declaraciones que fueron muy buenas, pero hiciste esta que generó un contrapunto y estas te las tiraron a la basura. Y esta es la que te ponen. Y esa es la que te editan. Y esas son las cosas que yo también aprendí. Final. Les escribo desde esta ciudad inmensa en la que tuve la alegría de compartir con mis papás los últimos 17 días. ¿Hace mucho no te escriben una carta? Carta, ¿eh? Cartas, sí, hace mucho. Sí. Con ellos las luces de Nueva York sin dudas brillaban más intensamente. ¿Cómo los disfruté? No tienen idea del hombre, con mayúsculas, aclara, que tenés sentado frente a vos. Yo tengo la fortuna de llamarlo papá. Mi papá es de las personas que inspiran con tanto... Solo con tenerlas inspiran un montón de cosas. Una persona sencilla, un padre compañero, un trabajador incansable, un amigo leal. Alguien que desde chica me enseñó lo que es el esfuerzo y que los principios nunca se negocian. Y que con mi madre siempre me dieron su amor infinito e incondicional. Mi papá es un ejemplo en un mundo que no está para nada fácil. Y a mí eso no me puede llenar más de orgullo. Te amo, papá, y no sabes cuánto te extraño. Agustín Alfaro. Toma, hace mucho que no te escriben. Hijo de puta, asomarse. Vas a tener que responderle después. La verdad que es... ¿Cómo es Agustina?
Agustina es un sol. Yo le decía el otro día, recordábamos con mi esposa, con Daniela, cuando nació. Ella tuvo un trabajo de parto complicado. Fue difícil que ella naciera, porque quedó mal acomodada en el vientre de la madre. Hasta último momento no se sabía si podía ser parto natural o tenía que ser una cesárea para tratar de sacarla. En el momento de sacarla se le cruza el ombligo, el cordón umbilical se le cruza en el cuello, lo que impedía que ella pueda salir y corría el riesgo de asfixiarse. Entonces el médico la tiene que, por eso le doy mucho valor a la madre en el hecho de que tuve el privilegio de presenciar los 2 partos de mis hijas. Y son de las cosas más lindas y más emotivas que me pasaron en mi vida. Para sacarla le tuvieron que quebrar la clavícula. Ahora, cuando ella apoyó su brazo izquierdo sobre el vientre de la madre y lloró, hizo una declaración. Le estaba diciendo al mundo de que no había lucha que ella no iba a dar y no había lucha que ella no iba a conquistar. Y yo veo muchas cosas de mi hija en mí. Vivo su vida de la misma manera que vivo con José también, como que yo le digo a ella que la viva con intensidad porque yo la vivo con ella. Y ella dio todas las luchas que dio en su vida sola, en un ámbito difícil. Se recibió de abogada no teniendo un abogado en la familia, a donde fue, cruzó el mundo conquistando cosas, está hoy en Nueva York trabajando, habiéndose recibido de abogada en Estados Unidos, dentro del 5% de porcentaje más alto, pero no importa eso. Tiene unos valores y tiene principios que me hacen disfrutarla, que me hacen verla y tomar una cerveza con ella, caminar, estar con ella, agarrarla de la mano, abrazarla. Es una de las cosas más lindas que me regala la vida. Y desde ese día que ella gritó en el vientre de su madre, hizo una declaración. Y esa declaración son las cosas que la definen a ella como mujer. Recibí otra carta, un poco más extensa, que decidió escribirte esto: 3 pasos para atrás para tomar perspectiva. Nunca con los botines de punta, siempre de costado y fijando el objetivo. Así crecí, eres un apasionado, un distinto. Pasaron los años y formaste tu mejor equipo, tu tridente que te sigue a donde vas. Tu defensora, tu volante de contención, mirá cómo la educaste, ¿eh? Tu volante de contención y tu delantera. Ganaste tu mejor estrella, sos un campeón en la vida. Si tuviera que describirte, diría que sos una especie de alquimista de los sueños. Y así me enseñaste cómo hay que vivir, con la convicción que todo se puede lograr en la vida, que nada está dicho, ni siquiera las cosas imposibles. Hoy te encuentro en las pequeñas cosas. Disfruto que estemos al lado, aunque sea en silencio. Que entiendas cada una de mis expresiones y que encontraste en el medio con tanta locura. Esta mirada que siempre me sigue y me tranquiliza. Alquimista, te dice, hoy sigo deseando que seas indestructible, que nada se consigue sin el esfuerzo, que nada va a lograr partirte en dos, no dejar de escucharte, verte siempre sonreír, como el precio de las cosas más lindas. Deseo que sigas cumpliendo sueños y que nunca dejes de buscar. Te admiro y te sigo a todas partes, Josefina. ¿Cómo es Josefina? Mi corazoncito valiente.
Sí, ella es también. Son las cosas más lindas que me ha pasado en la vida, Marcelo. Son, junto con mi mujer, como ella dice, formamos, o sea, yo tengo suerte en la vida, mucha suerte. No con las cosas que pude lograr profesionalmente, porque para que yo hoy pueda estar hablando con vos acá, lo pude hacer porque pude cumplir mis sueños. Pude cumplir mis sueños porque mi mujer o mis hijas tuvieron la grandeza de resignar los suyos. Y José es mi corazoncito valiente. Es distinta a Agustina. Agustina es más, si se quiere, fuerte en algunos aspectos. Ella es frágil en otros, pero con una determinación extraordinaria. Y tiene la nobleza y la sensibilidad de percibir la bondad y de darte mucha bondad. Es una mujer, es una niña que a mí me da mucha tranquilidad, que me da mucha paz, que la cuido, la sigo, la disfruto sus logros personales como los de su hermana, con mucha gratitud, con mucho orgullo, pero más que nada por lo que son, más que nada porque las cosas que valoran de mis hijas están hacia lo que son ellas como seres humanos, lo que son ellas como personas. Y José es mi corazoncito valiente porque es frágil hasta que se pone de pie, porque es muy sensible, porque las cosas la conmueven. Es pavota, como digo yo, como soy yo, porque somos de lágrimas fácil y nos conmovemos en una carta, en una película, en un libro, en las cosas que nos generan sensibilidad. Pero tiene eso, tiene la sensibilidad de tener el corazón a flor de piel y a ofrecerse de tal manera. Por eso tengo la suerte de estar rodeado de mucho amor. Y todo ese amor me protege. Y es el amor de mi tridente. Gracias. Gracias. Estamos insensibles, pueden llorar ustedes también, ¿eh? Sos un hijo de puta. No. Me caracterizó antes era malo, ahora me puse bueno.